y voy a compartir la pizarra. Listo, ¿pueden ver la pizarra? Sí, profe, ahí se Sí, ve. profe. Perfecto. Entonces, primero antes de utilizar el elemento en circuitos y de estudiar su curva característica, vamos a hablar un poquito de nuestra convención y notación que vamos a utilizar en el transistor. Ok, entonces, basándonos de que los transistores son elementos de tres patillas, vamos a tener siempre una patilla que en este caso general la vamos a llamar X, a otra patilla que en este caso general la vamos a llamar Z, y una patilla de control que en este caso general la vamos a llamar Y. Entonces, este puede ser un transistor cualquiera, puede ser un BJT, puede ser un MOSFET, puede ser un JFET, un transistor de los tantos que ustedes vieron. Entonces, en esta convención vamos a suponer que la dirección de la corriente es una única dirección. Es decir, que la corriente viene de X hacia Z y no de Z hacia X. Es la única posibilidad. Entonces, la corriente viene por aquí, que vamos a llamar IX. La corriente que sale por Z, vamos a llamar IZ. Y la corriente que entra por Y, le vamos a llamar Y. Como son tres terminales, es común pensar que por las tres terminales avance corriente, ¿verdad? Entonces, es normal que en los transistores IZ sea igual a IX más Y. ¿Lo ven? Dos corrientes entran, una sale. Entonces se tienen que cumplir las mismas leyes de Kirchhoff. Por más transistor y no elemento no lineal, siempre vamos a cumplir las leyes de Kirchhoff. Entonces no, por ese lado todo se mantiene igual. La dirección de estas corrientes puede variar según sea el transistor. Es decir, si por ejemplo tenemos un transistor JFET, no, o empecemos mejor con un BJT, tuviéramos un transistor BJT, él cumple esta convención. Sin embargo, para un transistor de estilo JFET de canal P, la corriente realmente viaja hacia allá. Y por aquí no entra corriente. Entonces, se los menciono para que entiendan que esta es la fórmula, la forma general, pero que al final esas direcciones, ya sea que fluya de X a Z o que fluya de Z a X, dependerá del tipo de transistor. Pero normalmente la convención va a ser así. Donde entra una corriente, perdón, donde entran dos corrientes, sale una. Esa es la idea. Ok, entonces, ese es con el tema de las corrientes y ya sabemos que la dirección de esas corrientes va a depender de el tipo de transistor que tengamos. Ahora, ¿qué pasa con sus tensiones? Entonces, vamos a hablar un poquito de sus tensiones. Entonces, voy a volverlo a dibujar por acá para no saturar demasiado ese dibujo, pero es lo mismo, ¿verdad? Tenemos un transistor, tenemos una patilla Y de control, tenemos una patilla X de control, de flujo y otra Y. Ok, entonces las tensiones, bueno, normalmente tendríamos menos y más, y a esta tensión le llamaríamos V, X, este es un Z, VXZ. A la tensión que hay desde Y hasta X, le llamaríamos VXY. Y a la tensión que hay de aquí hasta aquí, le llamaríamos VYZ. Esa es, pues, nuestra convención de tensiones. Si lo ven, si yo hiciera una malla Kirchhoff aquí, lo ven, VYZ, entonces sería más VYZ más VXY menos VXZ igual 0. O sea, esta igual existe como una especie de malla Kirchhoff aquí, con las tensiones.
Entonces igual podríamos decir Vxz es igual a Vxy más Vyz. Ok, buenísimo. Entonces son las tensiones que hay con respecto ya sea de Zx, de Y a X o de Z a Y, ¿verdad? También es normal que en nuestros circuitos nos pidan una tensión con respecto a tierra. Si lo ven, esta tensión XZ es con referencia a Z y termina en Y, en X, perdón. Es esta tensión de aquí, justo en el elemento. Sin embargo, yo podría tener, y lo vamos a tener en ciertos circuitos, donde tal vez yo tengo aquí la patilla Y, tengo otra vez mi transistor ahí, tengo, no sé, la patilla Z, y aquí hay un montón de elementos más conectados, tengo la patilla X, y aquí hay otros elementos conectados, entonces estoy en medio de un circuito, y es muy normal que a uno le digan, ok, ¿cuál es la tensión que hay en este nodo con respecto a tierra? Entonces normalmente yo saco así como una línea que no llega a nada, nada más para decir a este nodo le voy a llamar Ux. Y ese nodo siempre lo estoy midiendo con respecto a la Tierra. Vean que no es lo mismo medir con respecto a la Tierra que medir con respecto a Z, ¿verdad? ¿Ven? Como esta tensión que le llamaríamos Vxz, a esta solo le llamamos Vx porque es con la referencia a Tierra. Y es muy, muy común que hagamos este tipo de cosas. Entonces, por eso lo vamos a llamar aquí en convención. Por eso lo vamos a mencionar en convención. Y voy a poner, puede pasar que solicite así, para que no sea el planeta Tierra. Listo, Tierra. Entonces eso puede pasar. Entonces no se asusten si que es algo como que hemos practicado un poquito ahí medio escondido en circuitos, pero en electrónica sí lo manejamos mucho de esta manera. Nos va a interesar la tensión que podamos colocar con respecto a la Tierra en nuestros circuitos generales, ¿verdad? Estos circuitos con transistores no va a ser el transistor y la fuente, ¿verdad? Va a ser el transistor con resistencias, con capacitores, entonces todo un conjunto. Los transistores por sí solos no hacen nada. Es decir, si yo tuviera el transistor conectado a una serie de resistencias, no habría ningún flujo de corriente en el circuito y demás porque muchas veces necesitan que la energía provenga de una fuente de alimentación. Entonces, es importante hablar de la alimentación del transistor. Al igual que, por ejemplo, el diodo, que es un elemento que conduce en una dirección y no conduce en la otra, y conduce en la dirección en que se polariza eh, directamente, pues realmente si yo coloco el circuito del transistor, perdón, el diodo con una serie de resistencias, no va a haber corriente por ahí, no va a haber ningún sentido, ¿verdad? No tiene nada o ningún objetivo ese circuito. Entonces lo mismo pasa con el transistor, siempre hay que tomar en cuenta, necesitamos una alimentación entre sus terminales ya mencionadas X y Z. Es importante, siempre necesitamos una tensión por ese lado. Y luego vamos a ver que necesitamos otra tensión que normalmente la que vamos a manejar de control. Entonces, para que el transistor funcione, ya sea como switch o
amplificador, pongámoslo así entre comillas, para que entendamos que esas son nuestras aplicaciones más importantes, necesita al menos una tensión de C. Pueden existir resistores y capacitores en el circuito. Listo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, que normalmente si tenemos nuestro elemento, que una vez más lo voy a dibujar como una caja. Aquí tenemos nuestra patilla de control. Y aquí tenemos nuestras patillas X y Z. Yo voy a necesitar ponerle una alimentación, ya sea positiva, o puedo ponerle también la alimentación negativa. Por ejemplo, puedo decir que aquí le voy a conectar VCC. Entonces recuerden que si yo pongo este símbolo o simplemente hacia esa bolita, yo digo aquí hay VCC y aquí hay VEE, esto es exactamente igual que si yo tuviera un circuito así. O sea, es exactamente lo mismo. Poner esto de esta manera es exactamente lo mismo que así. Nada más que de esta manera ahorramos muchísimo espacio y también nos es más sencillo ver las mallas. Recuerden, como esto es tierra y tierra, esto es lo mismo que estuviera conectado aquí, digamos, para que lo veamos aún más como lo aprendimos el puro inicio de circuitos. Entonces, decir esto de esta manera es lo mismo que decir esto de esta otra manera. Al igual que en diodos, digamos, si yo tuviera esto así, si yo tuviera esta malla, una resistencia aquí, pues esto es exactamente igual que haber dicho esto. Vean, son las dos cosas son iguales. Son exactamente iguales, no cambian nada, ¿verdad? Nada más es que yo ya no dibujo la otra parte de la fuente, todo esto que siempre va a estar a tierra en nuestros circuitos. Entonces, como siempre va a estar a tierra, la patilla, digamos, negativa de las fuentes, ¿para qué las voy a dibujar? Más bien estorba en mis dibujos. Y vean qué fácil puede ser hacer una malla de este lado, porque uno dice, ok, bajo por aquí, la corriente fluye en este sentido, entonces aquí está el más menos, aquí está el más menos, y ahora sí uno dice VCC menos VR menos V diodo igual 0. Y ya llegué a la Tierra, y la Tierra da la vuelta y está aquí atrás también. Entonces así uno logra realizar las mallas de manera más veloz y un poquito más rápido. Y vean que fue lo mismo que haber dicho, ok, paso por aquí, VCC, paso por aquí, menos VR, paso por aquí, menos V diodo igual 0. Fue lo mismo que haber hecho desde aquí hasta la Tierra. Entonces ya en vez de dar vueltas, lo que hago es ir desde una fuente a una tierra. Y así es siempre mucho más sencillo encontrar la malla. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa con el transistor. Yo ya no voy a explicar o dibujar los circuitos en esta forma clásica y aburrida, sino ya en una forma mucho más de electrónica, mucho más eficiente en mi cuaderno, más pequeño. Entonces, vamos a acostumbrarnos que ahora en adelante, incluso en la literatura, los circuitos van a tener esta topología, sin dibujar las fuentes, solo dibujar las fuentes como un punto, porque como les dije, en la otra parte de la fuente siempre va a estar conectada a tierra. Entonces, esa es la idea de ponerlo en esta nueva configuración o visualización, mejor dicho. Entonces, ahora que sabemos eso, veamos nuestro primer transistor.
Entonces, cuando yo llevé este curso hace ya bastante tiempo, en nuestro tiempo la electrónica digital no era tan fuerte como la electrónica analógica, a pesar de que era, y yo no soy tan viejo, lo pude haber llevado esto por primera vez en el 2013, tal vez. 2013, 2014, por ahí. No recuerdo bien, tal vez. Como por ahí. Ya no fue hace tampoco mucho tiempo. En ese tiempo nos daban primero BJT, pero ahora damos primero transistor de efecto campo, porque es el que se usa en sistemas digitales, como ya lo hemos mencionado bastante. Y pues al final, hoy en día casi todo es digital, entonces vale más la pena analizar este transistor de primero. Entonces, su nombre, como yo ya lo había pues escrito en la clase pasada, significa Field Effect Transistor. Transistor, sí. Eso es lo que significa, transistor de efecto campo. De ahí vienen sus siglas FET. Y pues este transistor aparece en los años 60 por un mejoramiento en las técnicas de fabricación. Si ustedes recordarán los videos, pues estos transistores son una base de material semiconductor, ya sea material N o material P, y pues le introducían unos dopajes o unas partes dopadas con el material contrario. Si teníamos una base de material N, pues dopábamos ciertas partes del silicio con material P. Si teníamos una base de material P, pues dopábamos ciertas partes con material N. Entonces, el mejoramiento de esto de técnicas de crecimiento cristalino es lo que nada más, o sea, de una manera muy sencilla, es lo que permitió fácilmente hacer esos dopajes en ciertas zonas. Ya ahorita vamos a ver el dibujo, un dibujo esquemático de cómo se ve este dopaje, porque nos va a ayudar a entender eh, ya sea JFET o sea MOSFET, cómo es que está reacomodado esos materiales tipo PN. Entonces, de toda la familia que existe de los FET, hoy en día los más importantes son los MOSFET incrementales. En su momento lo vamos a ver como con un poquito más de detalle, qué significa esto incrementales, pero existen MOSFET decrementales e incrementales. Los incrementales solo es la forma en que está construido el transistor, que casi que todo es por atracción de cargas, no es por como los demás MOSFETs que son decrementales en los cuales tenemos muy bien marcados cuál es el flujo o por dónde va a ir la corriente, sino que en MOSFETs incrementales a la hora de fabricarlos es como una pizza, o sea, uno tiene una parte de silicio que sería como la masa de la pizza y uno empieza a chorrear materiales encima, que sería como ponerle los ingredientes a la pizza. Lo mismo pasa con los MOSFETs incrementales, tenemos una base de semiconductor metálico oxidado y que al final es un silicio dopado y sobre ese silicio chorreamos otros materiales para hacer tanto los conectores como las distintas zonas P y N. Entonces a eso es lo que se refiere incrementales, por si ahorita no lo tienen presente y más adelante lo vamos a ver con más detalle. Solo quiero mencionar que estos son los más importantes porque así es como se fabrican todos los circuitos digitales hoy en día. Por ejemplo, un procesador de una computadora que está lleno de transistores, ¿qué tipo de transistores tiene adentro? ¿Tiene JFETs, tiene MOSFETs o tiene BJTs? Bueno, ese procesador que tiene 1 billón de transistores, porque me imagino que estuvieron leyendo un poquito la ley de Moore y de cómo esos transistores han ido aumentando en términos de al cuadrado, o sea, hay más transistores al cuadrado en la misma área.
Cada vez que pasan me parecían que eran 2 años. Entonces esos transistores que tienen esas computadoras, los procesadores, son de tipo MOSFET incremental. Por el proceso de fabricación es más sencillo, se hacen más pequeños, caben mucho más transistores. Esa es la idea. Y los transistores de efecto campo fueron demostrados que siempre me gusta darles reconocimiento a las personas que se esforzaron por obtener este tipo de cosas. Y sería Mohamed Atala y Dawon Kang. Dawon Kang de Laboratorios Bell, una empresa ahí gringa que hacía sus cosas de circuitos. Estos transistores tienen una cualidad, que son muy sensibles. Es decir, no soportan sobretensiones. No es como un diodo que yo podía ponerlo polarizado inverso a 50 volts y él nada más no conducía y se mantenía vivo. Mientras que un transistor FET yo no puedo polarizarlo inversamente con una tensión muy grande porque lo destruyo. Además de que son muy sensibles a sobretensiones, también son sensibles a descargas electrostáticas. Es decir, que si uno anda cargado, porque no sé, hay gente que siempre anda cargada eléctricamente, yo no entiendo por qué, porque a mí no me pasa, ¿verdad? Entonces, para uno es algo muy raro, pero por ejemplo a mi hermano le pasa, que él siempre anda cargado electrostáticamente, entonces llega y toca una puerta y se jala, agarra el llavín de una puerta y se jala. Y yo digo, pero ¿cómo le pasa eso? ¿Verdad? ¿Qué está pasando en el mundo para que él se electrocute de la nada, verdad? Bueno, es su mismo potencial, él se encuentra un potencial, llavín de la puerta se encuentra otro potencial diferente, dos cosas están a potencial diferente, entran en contacto y un flujo de corriente, ¿verdad? Lo que hemos aprendido de electricidad siempre. Igual pasa con estos elementos, son tan sensibles que si yo estuviera, mis manos están a cierto potencial, ya sea porque estuvo lloviendo, ya sea porque soy una persona eléctricamente cargada, o porque simplemente toqué antes algo que me mantuvo cargado la mano y cuando llegué y toqué el transistor, me descargué a través del transistor. Entonces ese tipo de descargas, que se le llaman descargas electrostáticas, pueden dañar fácilmente un transistor de efecto campo. Entonces, uno cuando trabaja con transistores no los anda tocando ahí en las patillas como si fueran cualquier confite, ¿verdad? Uno los trata con material antiestático, ya sea unas pinzas antiestáticas o en el mejor de los casos unos guantes, ¿verdad? Y eso se los menciono porque van a encontrar en el futuro, no trabajar, van a encontrar en el futuro un trabajo en el cual tengan que trabajar con equipo electrostáticamente sensible. Entonces ustedes como ingenieros eléctricos deberían saber qué significa eso, ¿verdad? Entonces nada más no ande ahí de chiquito travieso tocando todo con sus manos, ¿verdad? Utilice protección para no destruir los elementos o, por ejemplo, tipos de pinzas que suelen ser electrostáticas para evitar también que uno se descargue a través de la pinza y la pinza a través del elemento, ¿verdad? Entonces, esas son características muy importantes de ellos. ¿Cuáles son los que más se usan? ¿Quién los creó? Y cuál es como su protección o cuál es a lo que son sensibles. Imagínense que uno se presentara y uno dijera, me llamo John, soy de Cartago, estudié en la UCR y soy sensible al maíz dulce. O sea, yo veo maíz dulce y me da cosa, me da un poco de asco. Entonces no como arroz con pollo cuando tiene maíz dulce. Sería una forma muy extraña de presentarse, ¿verdad? Bueno, así vamos a presentar a los transistores. Los transistores tipo FET tienen 3 terminales, igual como hemos estado viendo para el caso general, solo que a estos ya no le vamos a llamar X, Y y Z, sino que le vamos a llamar por sus nombres reales, que a este le vamos a llamar gate, normalmente lo expresamos con una G y significa y es compuerta.
que si lo ven, está la patilla de control, entonces tiene sentido que se llame compuerta, ¿verdad? O gate, o entrada, no sé, cómo lo puedan traducir a inglés. Esta patilla de aquí arriba le vamos a llamar el drain. Vamos a expresar con una D normalmente. Y este va a ser el drenaje en español. Y a esta última patilla le vamos a llamar el source. Vamos a expresar con S y le vamos a llamar la fuente. Entonces ya no se llaman X, Z y Y, sino que ahora se llaman drenaje, fuente y compuerta. Y así va a ser para todos los FET. Así se van a llamar. Entonces, la corriente que baja por aquí le vamos a llamar ID de pues corriente de drenaje. La corriente que baja por aquí le vamos a llamar IS, que es pues la corriente de fuente. Y esta corriente que entra aquí le vamos a llamar IG de corriente compuerta. A esta tensión de aquí a aquí le vamos a llamar VGS y va a ser la tensión de compuerta a fuente. Y vamos a ver que estas son nuestras variables. VGS, que es la tensión de compuerta a fuente, es nuestra variable de control. Es decir, que ahí, según la tensión que yo ponga ahí, yo voy a controlar el transistor. ¿Y qué voy a controlar del transistor? Bueno, yo voy a controlar su corriente. La corriente de drenaje es la variable controlada. Es decir, dependiendo de cómo sea VGS, yo puedo hacer que la corriente ID sea máxima o que la corriente ID sea mínima, o moverme dentro de ese rango. Esa es la idea de controlarla. ¿Ok? Entonces, quiero que eso se lo lleven muy bien grabado. Los nombres, porque ahora siempre le vamos a llamar corriente de drenaje, corriente de fuente, corriente de compuerta, ya no le vamos a llamar corriente de control, ¿verdad? O cosas así, sino por su nombre real. Entonces, es importante que se las memoricen. Entonces, eso son consideraciones de los FET. ¿De cuáles? ¿De los JFET o de los MOSFET? De los dos. Los dos al final trabajan bajo el mismo principio. Entonces, ¿qué principios son importantes para los FET sin importar si son JFET o MOSFET? Bueno, entonces esos principios serían los siguientes. Principios que respetan todos los FETs. Entonces, uno sería la corriente de drenaje. ID. Ok, entonces la corriente ID y E y S. Entonces, entre las terminales, drain y source, siempre hay un canal de silicio dopado tipo N o tipo P por el que fluye la corriente. Ok, entonces, si volviéramos a dibujar el mismo transistor en su forma de caja negra, lo que quiero decir es que aquí está la patilla de control, aquí está la platilla del drain, aquí está el source, y dentro del transistor hay un canal
dopado, que es de tipo N o P, en este caso voy a dibujar N, pero podría ser de material tipo P, por el que la corriente que viene en ID fluye hacia IS. ¿Qué quiere decir esto? Que si la corriente que viene por ID pasa por el canal y llega a IS, eso quiere decir que ID es igual a IS. Buenísimo. Entonces, para este primer transistor, esas dos corrientes son siempre la misma, porque él lo atraviesa de arriba abajo, ¿verdad? Entonces, es como si fuera en camino en serie, entonces deberían ser la misma corriente. Si eso se cumple, que esta corriente es igual a esta corriente, ¿cuánto vale esta corriente de compuerta? Bueno, esa corriente de compuerta va a valer aproximadamente cero siempre para los FET. ¿Y por qué vale aproximadamente cero? Bueno, porque como ya vimos al inicio, para cualquier transistor se cumple que la corriente que entran tiene que ser igual a las que salen. Si esta ya es igual a esta, entonces de fijo esta tiene que ser cero. Eso sería matemáticamente. Físicamente, ¿por qué esta corriente se hace cero? Bueno, porque si yo volviera a ver esto hacia allá, o sea, si yo fuera un elemento eléctrico, un elemento del circuito, y volviera a ver qué hay hacia allá en IG, esto se vería como algo así. Aquí vendría IG y aquí habría una impedancia infinita. Es decir, hay una resistencia infinita. Es decir, IG viene y prácticamente lo que hay es un abierto a tierra. Entonces, por eso es. En la vida real, ¿esa impedancia es infinita? No. En la vida real no existen las cosas infinitas, ¿verdad? ¿Cuánto es esa impedancia? Bueno, esa impedancia anda por el rango de los mega ohms. Imagínense, 1.000.000 de ohms. Entonces es una resistencia tan grande que nosotros decimos que esta corriente es aproximadamente cero. Entonces la impedancia de entrada de una compuerta de un FET es tan grande que la corriente que fluye por ahí es nula. Entonces eso es lo primero que había que determinar. Entonces, como la corriente que entra a la compuerta es cero, es decir, toda la corriente fluye de ID a IS, el FET se le llama que es un elemento unipolar. Porque vean, la dirección de la corriente es únicamente una corriente y listo. Esta aquí no entra corriente. Entonces es un dispositivo unipolar. Solo hay una dirección ahí, la que puede llegar la corriente. Es de arriba a abajo, punto. Este no aporta nada. Es unipolar porque la corriente viaja por un canal. ¿Y esa corriente qué es? ¿De electrones o de huecos? ¿Se acuerdan que aprendimos al puro inicio del curso que podríamos tener flujo de corriente eléctrica cuando los electrones viajaban por la banda de conducción, o podíamos también tener flujo de corriente eléctrica cuando había un electrón bailando sobre la banda de valencia? Entonces eso era lo mismo que suponer que eran los huecos lo que se movían. Entonces, si es de canal, si el FET es de canal N, lo que tenemos es un flujo de electrones. Pero si tenemos un canal P, lo que tenemos es un flujo de huecos. Recuerden que un hueco realmente no existe como una partícula, ¿verdad? Sino que es una falta de electrón. Entonces, es las consideraciones con la corriente. Ahora, ¿cuáles son las otras consideraciones que hay que tener o principios que respetan todos los FET? Bueno, el segundo principio sería la tensión de control. Es decir, la VGS. Entonces, ¿qué hace el VGS? Bueno, la tensión VGS que es la que está entre el gate
y el source modifica la conductividad del canal. Eso es lo que pasa cuando uno modifica la tensión VGS. Lo que hace cambiar esa tensión VGS dentro del transistor es que modifica qué tan buen conductor es el canal, ya sea canal P o canal N, ¿verdad? Este comportamiento de control nos permite ver el transistor como si fuera una red de dos puertos. ¿Ustedes vieron redes de dos puertos en circuitos 1? Sí, profe. Ok, entonces este comportamiento nos permite verlo como una red de dos puertos. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque si volvemos a dibujar nuestro transistor, una vez como el cuadrito negro, y aquí tengo mi patilla de control, y aquí tengo la patilla del drain, aquí tengo la del source. Como la tensión que hay aquí es esta, de aquí a la tierra, digamos, suponiendo que aquí está la tierra, y pues de aquí a aquí esta sería la tensión VGS, a la patilla de control. Aquí vamos a dibujar el canal que hay adentro. Y si veo aquí, tendría entonces una tensión que vamos a llamar VDS, que es la que estoy poniendo, digamos, entre las tensiones, entre las patillas del drain y el source. Y tengo la VGS, que es la tensión que estoy poniendo entre el gate y el source. Y tengo una corriente que fluye en este sentido, que es la de E-drain. Y tengo una corriente que fluye en este sentido, que ya sabemos que vale 0. Pero es para que se parezca más a la red de dos puertos, ¿se acuerdan? Ustedes en las redes de dos puertos, ustedes tenían nada más ahí una caja negra donde tenían dos puertos y pues lo que había dentro era, lo podíamos aproximar a un modelo. Entonces, igual con el transistor, es como una red de dos puertos. Tenemos dos tensiones, dos corrientes, una de ellas ya sabemos que vale 0, entonces eso hace más fácil nuestro análisis. Entonces, esta tensión de VGS modifica la conductividad. ¿Qué significa que modifique la conductividad? Bueno, que en algún momento este sistema, ante cierta VGS, este canal sea de tanta impedancia que la corriente ID no pueda fluir a través del canal. O puede ser que para cierto caso de VGS, este canal pues esté en conducción normal y la corriente pueda fluir tranquilamente. Eso es lo que hace VGS. Como cerrar el canal o dejarlo ser. Cerrar el canal o dejarlo ser. Eso es lo que hace. Ya vamos a ver ahorita físicamente para el JFET cómo se modifica este canal. Entonces, bajo esto siempre tenemos que pensar que nuestro transistor, nuestra entrada, lo pongo en rojo, es VGS y nuestra salida es la corriente ID, que es lo mismo que la corriente IS. Entonces, hay que tenerlo muy al dedo, ¿verdad? Saber cuáles son las tensiones que a mí me interesan. Entonces, aquí yo puedo tener una fuente y aquí yo puedo tener otra fuente. Una para controlar y otro para pues alimentar y permitir el flujo de corriente. Y esta es solo para controlar. Esta es para alimentarlo, para controlarlo. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? Por eso esta no sale aquí como entrada.
porque esta es la alimentación para fluir corriente a través de él, pero esta es la alimentación para controlarlo, entrada, salida. ¿Lo ven? Eso es lo que quiero que les quede claro. Ok, entonces ahora sí, que ya conocemos el tema de cómo es la corriente de drenado y la de fuente, que son iguales, y que pues la corriente de la compuerta es aproximadamente cero. También sabemos que la tensión VGS lo que hace es controlar la conductividad del canal y que nuestra entrada, por lo tanto, sería VGS y la salida sería la corriente que fluye a través del transistor. Sabiendo ya estas cosas que son tan básicas de un transistor, ahora sí podemos atrevernos a ver el primer transistor, que sería el JFET. Que pues, solo para recordar, aunque ya se los había mostrado, significa Junction Field Effect Transistor. Lo que significa. Entonces se construye, este transistor se construye a partir de dos uniones PN. La conducción se da por el canal y nuevamente, para que no se les olvide, VGS controla la conductividad. Entonces vamos a hacer unos dibujitos para ver cómo se ve un transistor JFET por dentro. Al igual que nosotros veíamos que un diodo por dentro era como algo así, donde aquí teníamos un material N y uno P. Así construíamos por dentro un diodo, digamos, así era nuestro diagrama de un diodo por dentro. Pues la forma en que construimos un JFET sería la siguiente manera. Aquí vendría el conector para el drain. Aquí vendría el conector para el source. Y de este lado vendría un conector de aquí, otro conector por aquí, un cable que voy a dibujar lo que así punteado para dar a entender que pasa por detrás, ¿verdad? No es que pasa por el dentro, sino que es para entender que este mismo conector llega tanto a este lado como a este lado. Aquí es el gate. Y todo esto está hecho de material N. Toda esta base es material N. ¿Y dónde está el material P? Bueno, el material P está colocado justo aquí en los gates. ¿Lo ven? Entonces tengo como un gran cuadrado N y le introduje dos cuadraditos chiquitos de P. Y esos materiales P están conectados por estas terminales al gate. Ambos están conectados a la misma patilla del gate. Y el drain está conectado aquí arriba y el source está conectado aquí arriba. ¿Okay? Entonces, según lo que recordamos de diodos, pues cuando yo tengo un material P y un material N y los pongo en contacto, pues se recombinaban, ¿se acuerdan? Porque uno tenía exceso de huecos y el otro tenía exceso de electrones. Entonces significa que aquí alrededor de todo este material P se va a formar una zona de recombinación, porque fue por sí solo haber puesto el material P y el N, ellos se mezclaban, ¿se acuerdan? Inmediatamente, hasta que generaban pues como una pequeña barrera de potencial, que es representada por esta zona de recombinación. Entonces significa que de aquí hacia acá hay un campo eléctrico y de aquí a acá hay un campo eléctrico. Eso es lo que significa.
la zona de recombinación. Listo. Entonces, si lo ven, así sería la construcción por dentro de un JFET de canal N. Si lo ven, el canal que sería este por el que fluye la corriente es de material N, entonces de canal N. Aquí estaría nuestro VGS, que sería esta tensión la que realmente controla la conductividad del canal. ¿Y cómo controla la conductividad del canal? Bueno, ya lo vamos a ver. Solo quiero recalcar que no vamos a estar dibujando en un circuito de pues esta mera caja con unos P y unos N y unas N y los conectores. O sea, no vamos a pasar haciendo eso en un circuito. Entonces necesitamos conocer un elemento, un símbolo de circuito. Entonces el símbolo de un FET normalmente es así. Una flechita para indicar que es de canal N, una flechita hacia adentro. Y aquí normalmente sería el drain, el source y el gate. Ese es nuestro símbolo. Ese es el símbolo que vamos a utilizar en nuestros circuitos. No vamos a dibujar este Megazord ahí, este mero chunchón, ¿verdad? Vamos a usar este elemento, pero así es para que sepamos cómo es por dentro. Y ahora, ¿cómo es el de canal P? El de canal P físicamente es igual, la única diferencia es que, pues, me imagino que ya lo van imaginando, es que todo está hecho de material P. Aquí está el drain, aquí está el source, ahí como para que recuerden que pasa por ahí atrás, digamos. Y aquí estaría el gate. Y los materiales, el dopaje tipo N, estaría aquí, estaría aquí. Entonces igual, como puse dos materiales, uno N y uno P en contacto, pues aquí igual se forma una zona de recombinación. Entonces, si lo ven en la corriente fluyó desde el drain al source por el material N, entonces de canal N, pero en la corriente fluyó de source, va a fluir de source a drain a través del canal P. Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos. Entonces, yo les dije que pues, la dirección de las corrientes normalmente dependía del tipo de transistor. Entonces, el elemento de este transistor o el símbolo normalmente suele especificar así. Una flecha viendo hacia afuera. Igual este sería el gate, el drain y el source. La corriente en este elemento fluye en este sentido, y de ese, y la corriente en estos tipos de transistores fluye en este sentido, y ese. Entonces eso es para tomarlo en cuenta, que la dirección de la corriente varía. E igual aquí tenemos VGS, de más a menos. Estoy un poco orgulloso, no me quedaron tan feos. Ok. Entonces ya como sabemos cómo es por dentro, ahora nos interesa saber cómo funciona. Cómo funciona para así poder encontrar su curva característica. Cuando lleguemos a su curva característica, habremos terminado la clase de hoy. Entonces, vamos a ver ahora su funcionamiento. Recuerden, si alguien quiere preguntar algo o le queda alguna duda, solamente me interrumpe, escribe en el chat o levanta la mano. Ok, entonces primero vamos a ver el funcionamiento del JFET canal N. Ok, entonces lo vamos a conectar directamente a las alimentaciones primero, solo para ver cómo funciona. Entonces voy a venir aquí, menos, voy a colocar una fuente, justo en el transistor. Esto lo voy a llevar a tierra.
Y esto lo voy a conectar a otra fuente. ¿Lo ven? Esta va a alimentar de aquí a aquí esta tensión que le voy a llamar a la fuente VGG, vale VGG, pero vean que justamente es la misma tensión VGS. Por este caso, ¿verdad? Pero normalmente esta fuente no es la misma tensión que esta, pero en este ejemplo, que es el más básico que hay, son iguales. Para dar a entender que estamos polarizando el gate y el source de alguna manera. Y esta otra fuente que tiene un valor de VDD, que para este caso en específico va a ser lo mismo que la tensión VDS. ¿Ven? Normalmente va a haber elementos como resistores en medio de la fuente y el transistor, como por ejemplo, por aquí podría haber un resistor o por aquí podría haber un resistor o capacitor, pero para este ejemplo, que es el más básico, la alimentación está directamente pegada al transistor. Entonces aquí vamos a apuntar una nota. Para cada VGS, que es nuestra señal de control, el comportamiento cambia. ¿Cuál comportamiento? El de la curva característica. Ya la vamos a ver cuando lleguemos a sus curvas características. Voy a ponerlo aquí. Su curva característica. Entonces, para el caso del JFET, canal N, solo debemos utilizar la tensión VGS menor o igual a 0 o mayor o igual a VGS off. ¿Y cuál es ese VGS off? Ahorita vamos a hablar qué es. Pero a ese VGS off se le llama tensión de estrangulamiento. Es un valor que nos da el fabricante y nos quiere decir que si yo pongo aquí en VGS el valor de VGS off, ya sea, no sé, menos 3 volts, porque vean que como VGS tiene que ser menor que 0, VGS off de fijo es un valor negativo. Entonces, si yo pongo en VGS un valor igual a VGS off, me aseguro que por aquí no fluya corriente. Eso es lo que significa ese dato. Por eso es un dato que nos da el fabricante, porque el fabricante, el cual construyó el transistor, él sabe, según sus pruebas que hizo, ¿verdad? ¿Cuál sería la tensión en la cual ya no hay corriente por el source o el drain, como lo queramos ver. Entonces, como es algo que nos da el fabricante, es una constante que tenemos y también se le suele conocer en alguna literatura como tensión de pinch off. Por si están estudiando y ven pinch off y ustedes dicen que raro, el profe no mencionó eso. Bueno, pinch off es lo mismo que VGS off, le llaman igual, o tensión de estrangulamiento, significa lo mismo. Como les dije, es el valor al cual si yo lo pongo de control, no por el transistor no pasa nada. Es decir, lo cierra la llave del transistor. Entonces vamos a estudiar un caso muy específico. Vamos a estudiar el caso en el cual VGS vale 0 y luego vamos a estudiar el caso para cuando VGS vale menor que 0 y aproximadamente VGS off. Entonces vamos a estudiar esos dos casos. Entonces, caso 1, VGS es igual a 0 volts. Decir, casi que es no ponerle un VGS. Entonces, si hago eso, yo tengo mi transistor, ¿verdad? Tengo aquí el material P, tengo el canal N, tengo la zona de recombinación.
Ok, la zona de recombinación. Tengo estas terminales conectadas juntas y tengo esto a tierra, porque tengo VGS igual 0. Luego voy a conectar esta otro también a tierra, ¿verdad? El source. Y el drain va a venir a nuestra fuente. Tierra. Este es como VDS si es mayor que 0. Esta fuente sí es mayor que 0. Es igual a 0. Y no solo... Ok, listo. Entonces vamos a ir reconstruyendo su curva característica. Entonces, se los voy a soplar de una vez. ¿Qué pasa si VDS es mayor que 0, pero no muy grande? Es decir, unos cuantos volts, 1 volt, 2 volt, medio volt. O sea, valores sumamente, digamos, relativamente pequeños, ¿verdad? Por eso es no muy grande con respecto a qué. Entonces voy a ponerlo así, el rango del 1 volt. O sea, son relativamente pequeños, ¿verdad? No le estoy conectando 15 volts ahí, sino son valores pequeños. Entonces, si viera la curva característica, es decir, VDS versus la corriente ID, esa curva característica sería como algo así. Aquí iría VDS, aquí iría ID. Recuerden, la curva característica era tensión en X, corriente en Y. Y si viera la curva característica se comporta de esta manera. A bajos valores, como una recta lineal. Es decir, por aquí está el 1 volt, 2 volts, 3 volts, pongámosle. Pongámosle que llega lineal a 3 volts. Ok. Entonces él se comporta de esa manera, como una simple resistencia se comporta, porque al final el canal N, recuerden, es un material semiconductor que tiene un exceso de electrones, entonces, por lo tanto, es un material que conduce. Por lo tanto, si es un material que conduce, es lo mismo que una resistencia. Por lo tanto, tiene comportamiento lineal durante esa etapa. Voy a ponerle otro color porque ese casi no se ve. Ese verde me gusta más. Verde ahí, o sea, ese verde amarillo siempre me da como aires de, como de playa, como el limón, no sé por qué. Ok, entonces se comporta lineal. Yo subo la tensión de 6, la corriente ID, yo subo la tensión VDS a niveles muy bajos y la corriente ID crece de manera lineal. Es como una ley de Ohm. Pero ahora, ¿qué pasa si yo aumento VDS? Entonces, vean que seguimos en el mismo caso 1, que es cuando VGS vale 0, pero ahora sí vamos a hacer VDS muy grande. Y si VDS es muy, muy grande, a 0, ¿qué pasa? Bueno, si volviera a hacer el dibujo, voy a hacerlo aquí mejor. Si volviera a hacer el dibujo, tendría aquí las terminales a tierra, porque VGS es igual a 0. Esto a tierra. Esto aquí a mi fuente. Muy, muy grande. Ahora aquí es lo interesante. Esto sigue siendo el canal N, pero donde yo, pues, por decirlo así, aumento esta tensión, todo esto se carga positivamente. Y estas zonas P, las cuales son de esta manera, se mantienen.
pero el haber polarizado muy intensamente esta tensión de este lado hizo que la zona de recombinación se estrechara un poco. Entonces se hace como así, como que se va como hacia arriba. Se modifica la zona de recombinación hasta que ella llega a estabilizarse en algún punto. Ese hecho de haber modificado cómo se hizo la zona de recombinación, que ya no sea este canal tan bonito, sino que tal vez sea un canal un poquito más estrecho, provoca que, como ya lo dije, el canal se estrecha y eso hace que a valores muy altos de VDS, la corriente que fluye por aquí llegue a un valor máximo. Es decir, ya por más que yo le suba más VDS, la corriente no puede subir más porque ya no tiene como, digamos, mucho camino por el cual pueda irse, porque estas zonas de recombinación son difíciles de atravesar. Entonces la corriente va a querer irse por aquí y como esas zonas de recombinación se hicieron más estrechas por la alta tensión que yo estoy colocando aquí arriba, pues al final eso digamos, se resume en que la corriente que puede pasar por el canal ya llega a un valor máximo y ya no puede aumentar más, aun cuando yo siga aumentando VDS. ¿Cómo se ve eso en nuestra curva característica? Bueno, eso se ve de la siguiente manera. Donde, pues ya la corriente, por más que yo siga subiendo VDS, la corriente sigue siendo lo mismo, vale lo mismo. Entonces, cuando pasa esto, en este lugar podemos notar dos zonas diferentes. Podemos notar una zona de aquí que le llamamos la región lineal, o también en la literatura se le llama región lineal. Es lo mismo que región ómica, solo que esa, la verdad no me gusta llamarle región ómica, me gusta llamarle región lineal. Y a esta otra zona se le conoce como la región de saturación. Porque vean que de cierta manera estamos diciendo que el transistor está saturado, ya no puede pasar más corriente. Llega a un valor de corriente máximo. ¿Cómo le vamos a llamar a ese valor de corriente máxima? A ese valor de corriente máximo le vamos a llamar IDSS. Así lo vamos a conocer, que es la corriente de drenaje source saturado. Eso es lo que significa IDSS. Y de corriente, drain source, de que la corriente fluye de drain a source, y otra S más de saturada, o sea, la corriente máxima. Y adivinen qué, este es otro dato del fabricante. Fabricante también sabe cuánta es la corriente máxima que va a fluir. Esta corriente puede estar por el rango de los miliamperes y esto puede estar en el rango de los volts. Ok, buenísimo. Pero hay algo que no quiero que olviden, ¿verdad? Que esta curva fue para VGS igual 0 volts. O sea, esta que acabamos de construir fue exactamente para VGS igual 0 volts. ¿Lo ven? En control no estoy poniendo nada. Estoy prácticamente que dejando ser el transistor en su estado normal. No estoy pidiéndole ninguna señal de control. Entonces, voy a apuntarlo por aquí. Dos zonas importantes. Está la región lineal y la región de saturación. Ahora, ¿cuál va a ser la tensión que yo necesite para que se sature? En este ejemplo, se me está saturando en 3 volts. O sea que cuando VDS superó los 3 volts, entré en la zona de saturación. Entonces, ¿cómo sé yo en cuál transistor o según mi transistor, cuánto o cuál va a ser la tensión a la cual mi transistor se sature?
Bueno, eso siempre lo vamos a demostrar de la siguiente manera. V de S en saturación, es decir, este sería V de S de saturación, siempre va a ser igual a VGS menos VGS off. Como VGS en este ejemplo es 0, y esto vale 0. Y menos VGS off. Y el VGS off nosotros dijimos que era un dato del fabricante. Este es un dato del fabricante. Y VGS off siempre es negativo. Entonces, V de saturación sería igual a VGS off menos VDS saturado sería igual a VGS menos el VGS off. Como este vale 0, de fijo el VGS off era menos 3 volts para este ejemplo que hice yo, porque se saturó a 3 volts. Menos 3 volts es 3 volts. Entonces este sería el VDS saturación, pero recuerden siempre con VGS igual 0 volts. Entonces, felicidades, acaban de reconstruir su primera curva característica de su primer transistor, que es la estrella del curso, transistor. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo diría que todo bien, profe. Ok, buenísimo. Entonces ya vamos a terminar. Me queda un caso más. Vamos a analizar el caso para cuando VGC off ya no vale 0. Eso es lo que quiero que veamos. Entonces voy a borrar. Y entonces voy a poner esto para que no se nos olvide para el caso anterior. Vamos a ponerlo así. Para el caso anterior, VGS era igual a 0. Por lo que VDS implica que VDS saturado va a ser igual a menos VGS off. Y eso sería igual al valor absoluto VGS off. Entonces, si VDS es menor al valor absoluto VGS off, estamos en la región lineal. Y si VDS es mayor a VGS off, estamos en la región de saturación. Entonces ya no se vale decir que VDS es muy grande o VDS es apenas superior a 0, ¿verdad? Ya eso solo nos sirvió para explicarlo. Nosotros ya sabemos que cuando VDS es menor al valor absoluto VGS off para VGS igual 0, estamos en la región lineal, y si VDS es mayor que VGS off, que el valor absoluto VGS off para VGS igual 0, estamos en la región de saturación. Entonces vean que esto se da siempre que tengamos esta condición, que era el caso 1, ¿verdad? Entonces imagínense, dentro del caso 1 teníamos dos casos. Entonces, recordar nada más, VGS off siempre es negativo. ¿Okay? Ahora, caso número 2. Ahora, vamos a ver. Caso 2. VGS es menor que 0. Por ejemplo, VGS es igual a menos 1 volta. Vamos a tratarlo con ese primero con ese ejemplo. Entonces, si volviera a hacer una última vez mi dibujo por hoy, el transistor por dentro. Está el P, está el canal N, está la zona de recombinación, está la zona de recombinación. Y pues noten cómo lo voy a dibujar. Entonces aquí está la fuente igual.
está la tierra igual. Y aquí, entonces pasa como por detrás, recuerden, pasa como por detrás, se unió aquí. Y ahora aquí voy a colocar una fuente. Entonces así era el dibujo normal cuando no le conecto la fuente. Si ahora le conecto un VGS menor que 0, en nuestro ejemplo, VGS igual a menos 1 volt, en el ejemplo, a ponerlo así, ejemplo. Entonces yo apenas le conecto eso, estamos poniéndole una tensión negativa aquí y aquí tenemos positiva. Y es, si hago un zoom como a esta parte, si hago un zoom como a todo esto de aquí, donde aquí hay N y aquí hay P, está pasando exactamente lo mismo que cuando en un diodo tenemos N y P, yo lo polarizaba inversamente. Yo le pongo aquí positivo, aquí negativo, las cargas positivas se acomodan aquí, aquí teníamos la zona de recombinación. Entonces, en un diodo normal, cuando lo polarizábamos inversamente, teníamos la zona de recombinación. Como aquí puse el menos, aquí se acumulan las cargas positivas. Como aquí puse el más, aquí se acumulan las cargas negativas. Entonces, la zona de recombinación se hacía más grande. Eso es lo que sucedía en un diodo cuando yo lo polarizaba inversamente. Bueno, vean que aquí estoy haciendo exactamente lo mismo. Aquí hay material N, aquí hay material P. El P lo estoy poniendo al menos de la fuente. ¿Lo ven? Porque como este VGS es negativo, realmente este más es un menos y aquí hay un más. ¿Recuerdan que yo le podía dar vuelta a la fuente? Entonces, lo voy a dejar con la convención normal, sabiendo que esto vale menos 1. Entonces significa que realmente aquí hay cargas negativas y como esto vale más que 0, aquí hay cargas positivas. Entonces estamos en este mismo caso. Entonces, como estamos en ese mismo caso y ya sabemos lo que va a pasar, entonces lo que pasa es que las zonas de recombinación se hacen más grandes. Se hacen más grandes como hacia arriba. Y esta también le pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué provocó eso en consecuencia? Bueno, si lo notan, ahora el canal por el que puede pasar la corriente es aún más pequeño que lo era antes, que lo era en un estado en cuando no teníamos VGS. Ahora el canal está más estrecho. Es decir, gracias a que yo puse un VGS, gracias a que yo puse una señal de control negativa, porque VGS solo puede ser o cero o negativo, la conductividad del canal se reduce. Entonces, con VGS menor que 0, la conductividad se reduce. Provocando que ID se sature a un menor valor. Eso es lo que provoca. Entonces, ¿cómo se ve gráficamente que ID se sature a un valor menor? ¿Cómo se ve eso gráficamente? Bueno, voy a dibujar sus curvas características y eso es lo último de la clase de hoy. Entonces, la curva que habíamos utilizado anteriormente era esta. Voy a hacerlo un poquito diferente. Sí. Donde aquí tenemos la corriente IDSS. Esto está en corriente en aproximadamente miliamperes. Y esto es VDS aproximadamente volts. Y habíamos dicho que se saturaba aquí en nuestro ejemplo a 3 volts. Y esta curva era para VGS igual 0. Bueno, si tuviéramos una curva con VGS igual menos 1, aquí está 2 volts y aquí está 1 volt. Según la ecuación que habíamos visto antes,
VDS saturado era igual a VGS menos VGS off. Que habíamos dicho que esto valía menos 3. Y ahorita aquí le estoy poniendo menos 1. Es menos 1 menos menos 3. Me da 2, ¿verdad? Entonces ahora se me va a saturar en 2 volts. Entonces ahora la curva para un VGS de menos 1 volt vendría a ser algo así. Así. Si lo ven, este sería VDS saturado para un VGS igual 0 volts. Este sería un VDS saturado para un VGS de menos 1 volt. Y si volviéramos a hacerlo, pero ahora con un VGS de, ¿cómo se llama? Menos 2 volts, la curva sería así. VGS igual menos 2 volts. ¿Lo ven? Una vez más, llegué a la saturación mucho antes que en los casos anteriores. Siempre siguiendo esta ecuación. VD saturado va a ser igual a VGS menos VGS off. Entonces VD saturado para VGS igual menos 2 volts. Interesante, o sea que es un elemento que tiene varias curvas características. ¿Cuál de ellas utilizar? Bueno, eso dependerá de la señal de control. Chivísima. Esto a mí me parece súper asombroso. Y ahora nos falta un caso más por analizar. Estos casos son cuando VGS es menor que 0, pero no hemos llegado a su valor más grande. Entonces, ¿qué pasa cuando VGS es igual a VGS off? Es decir, para nuestro ejemplo era menos 3 volts, ¿se acuerdan? Entonces, cuando VGS es igual a VGS off, la curva característica es así, como un abierto, exactamente igual que un abierto, es decir, no fluye corriente. Por eso ese VGS es tan especial, porque el VGS off es justo cuando ya no tenemos corriente, sin importar cuánto valga VDS. Y eso, amigos, es el transistor JFET de canal N. Entonces, si VGS es igual a VGS off, esto implica que la corriente drain es igual a 0 ampere en todo momento, en todo VDS. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte no, profe. Ok, compañeros y compañeras. Acaban de construir la primera curva de su transistor. Felicidades. Con eso vamos a acabar el día de hoy. Y ahora que sabemos todas las generalidades del transistor, mañana lo que vamos a hacer es repasar el de canal P, ¿verdad? Para ver cómo se comporta el de canal P. Para ya así poder entrar a circuitos con transistor, porque aunque hasta el momento no hemos hecho un circuito con el transistor, estamos estudiándolo individualmente. ¿Está bien? Entonces, nos vemos mañana y muchas gracias por escucharme. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.